Saludos, queridos hermanos y amigos. Shalom. Paz para todos los presentes y deseamos paz para todos los que nos ven en YouTube y deseamos la paz para el mundo entero, que bastante falta nos hace. Hoy quiero presentar un tema, en cierto modo, de motivación espiritual. Lo hemos titulado El amor del Creador por ti, por mí, por nosotros. El amor del Creador por sus hijos, por los que son ustedes y nosotros. ¿Qué gran misión llevó a cabo Yahoshua mediante su sacrificio? Mateo 1:21 dice, y dará a luz, hablando de Miriam o María, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Yahoshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Tremenda promesa, hermanos, cumplida al pie de la letra en el Mesías, el Nazareno, que todo el mundo conoce como Jesús, ¿verdad? El Verbo pudo haber permanecido al lado del Padre en el cielo como estaba antes, según él mismo expresó, pero prefirió dejar el gobierno celestial en las manos del Padre y bajar del trono del universo que ostentaba él junto con el Padre, como va a ser otra vez al final, para traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían en este planeta, en este mundo pequeñito, que comparado con otros planetas es una bolita de canica, una canica, comparado con otros planetas. Y comparado con el universo, olvídese, esto es una motita de polvo, este planeta. Por lo tanto, para él fue una humillación voluntaria para el Mesías. Estoy hablando del Verbo, el Mesías, que existía con el Padre en el cielo antes de nacer como hombre aquí. Fue una humillación hacerse hombre, nacer como ser humano, ¿verdad? Pero fue algo que hizo voluntariamente y con un fin glorioso y tremendo para redimir, para rescatar a la humanidad. ¿Cuál es su voluntad para cada persona? Segunda de Pedro 3:9 y primera Timoteo 2:3-4 nos dice, Yahweh no tarde su promesa, segunda de Pedro 3:9, como algunos la tienen por tardanza, eso se da hoy día, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Preciosa afirmación. En 1 Timoteo 2:3 dice el enviado Pablo, porque esto es bueno y agradable delante del poderoso, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos los hombres, cuando dice los hombres se refiere a los seres humanos, obviamente. Él quiere que todos los seres humanos sean salvos, pero no va a ser así, porque no todos los seres humanos quieren ser salvos a la manera del Padre. El Mesías fue, al venir a hacerse hombre acá, fue tratado como merecemos nosotros ser tratados, a fin de que pudiésemos nosotros ser tratados como Él merece ser tratado. Él sufrió la muerte nuestra, o sea, esa muerte que Él sufrió siendo un hombre perfecto y por lo tanto calificado para recibir vida eterna, inmortalidad, se dejó matar, se ofreció como sacrificio por la humanidad a fin de que pudiésemos nosotros recibir la vida suya, la vida del Mashiach, la vida eterna, porque en el cielo Él tenía vida eterna e inmortalidad, ¿verdad? Y al venir a ser hombre, pues se hizo un hombre mortal, como cualquiera de los demás hombres. Mortal, por eso fue que murió. Si no hubiera sido mortal, no hubieran podido matarlo. Porque hay gente que tiene la idea de que él era inmortal, de que era Dios. Como dicen los cristianos, ¿verdad? Aún siendo hombre, era Dios. No me diga. ¿Y cómo pudieron matarlo? Cosa totalmente contradictoria, ¿verdad? Pero ese es el comienzo nada más de nuestra estudio de hoy. ¿Cómo recibimos el beneficio de la muerte del Mesías por nuestros pecados? En Hechos 16:30 dice, y sacándolos fuera, hablando del juicio del Mesías,
le dice, señores, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? No, esta es otra situación. Y ellos dijeron, cree en el maestro Yahoshua, el Mesías, y serás salvo tú y tu casa. El caso de Cornelio y otros casos similares se dio algo parecido. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvo? Bueno, pues no tenemos que hacer nada en términos de hacer, de obras. Para ser salvos, lo dice ahí, cree en el Maestro Yahoshua, el Mesías, y serás salvo, tú y tu casa. Así que ese es el fundamento de la salvación, hermano, tener fe y creer en Él. Y en Juan, primera de Juan, mejor dicho, la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 8, dice, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Wow. Hermano, las condiciones para obtener la misericordia divina son sencillas, son justas y son razonables. El Padre no nos exige que hagamos alguna cosa penosa y muy difícil para obtener el perdón. No. Este pensamiento que lo de dice Juan 1:8 me trae a la mente un hermano y amigo que conocí hace muchos años en Santa Cruz y las Vírgenes, que era un predicador. Había sido un gran predicador en su iglesia, después porque cayó en adulterio, pues lo borraron de la iglesia. Entonces es lo que pasa a veces en las iglesias. Y entonces después de eso, pues se arrepintió y volvió a la iglesia esa y predicaba. Y estando predicando en una de sus predicaciones, él siempre hablaba de la justificación por la fe. Y me dice, en una parte así, en un saloncito aparte en la iglesia, me dice, hermano, yo he llegado a un punto en mi vida en que ya no peco. Así, interesante. Sí, ya nunca peco. Hermano, bueno, yo respeto esas cosas, ¿verdad? Si alguien dice eso, yo lo respeto, pero no lo puedo creer. ¿Ok? Nadie hasta ahora ha llegado a ese punto en su vida de que nunca peca, excepto un hombre, Yahushua, Yeshua, lo conocen los judíos como Yeshua. Jesús, lo conocen los cristianos como Jesús. Su nombre original es Yahushua. Ese es el único hombre que nunca pecó. Así que olvídese de eso de que yo puedo llegar a un estado, si oro mucho y ayuno y leo la Biblia, puedo llegar a un estado en el que nunca peco. Olvídese de eso. Eso es falso. Eso es imposible ahora. Ahora, algún día, eso será, la cosa cambiará, pero eso no es el tema de hoy. Ok, vamos a ver el siguiente punto, salvados del pecado. Además del perdón, ¿qué más incluye el ser salvo? Tito, la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versos 11 al 14, y la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, verso 20, dice, en la de Tito primero. Porque la gracia del poderoso que trae salvación a todos los hombres, o sea, que está disponible la salvación a todos los hombres, no quiere decir que todos se van a salvar, pero está disponible, se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad nosotros y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piadosamente. Eso es lo más que podemos hacer, tratar, intentar de vivir de esa manera. De una manera templada, de una vida justa, una vida piadosa, aguardando aquella feliz esperanza y la manifestación gloriosa del gran poderoso, que es Yahweh, y de nuestro Salvador Yahoshua, el Mesías, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Okay? Verso 11, porque la gracia del poderoso que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos, se manifestó en el Mesías, enseñándonos que
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piadosamente, aguardando aquella feliz esperanza y la manifestación gloriosa del gran poderoso, ese es el Padre, y de nuestro Salvador Yahoshua el Mesías, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Ok? Prácticamente repite, ¿verdad? Lo mismo. Hermanos, vamos a ir a la próxima página, que es continuación de esa. En Gálatas 2:20 dice, con el Mesías estoy juntamente ejecutado. Dice el enviado, ¿verdad? El apóstol, como se dice en griego, Pablo. Y vivo no ya yo, mas vive el Mesías en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Poderoso, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está. Lo único que podemos hacer, hermanos, en términos de salvación, no nos podemos salvar a nosotros mismos. Con nuestras obras no podemos. Imposible. Porque somos débiles, ya somos pecadores, hemos degenerado, aún a nivel de la raza humana en general, hemos degenerado de lo que era la raza humana al principio, etcétera, etcétera. Pero sí podemos tener esta fe que tuvo Pablo, ¿ok? Ya es como que ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. En otras palabras, trato de vivir como si fuera el Mesías. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Poderoso. Hermanos, es imposible que nosotros escapemos por nosotros mismos del abismo del pecado en que estamos sumidos. ¿Ok? Por nuestra fuerza, nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. Y usted quizá alguien diga, bueno, mi corazón es bueno. Ah, sí. No vamos a discutir eso. Ahí dice, no es lo que estoy leyendo ahora, pero en otros pasajes lo dice, que tu corazón natural es malo. El esfuerzo humano tiene su propia esfera, pero para cambiar nuestra naturaleza no tiene ningún poder. Debe haber un poder superior que obre en el interior del ser humano, una vida nueva de lo alto, antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Y ese poder es el Mesías. Si el Mesías habita en nosotros por la fe, porque eso no es una cuestión metafísica, ¿verdad? Como algunos que les gusta la metafísica visualizan, el Mesías viene literalmente así en espíritu y habita en nosotros. No, hermanos. Esas son ideas paganas de la metafísica. El Mesías está en el cielo, sentado al lado del Padre en un trono. Cuando se habla de que el Mesías puede estar en nosotros, se refiere al espíritu de santidad que emana de él y del Padre. Ese espíritu, esa inspiración sagrada, que es lo que significa en hebreo la Ruach HaKodesh, inspiración sagrada. Eso es lo que habita en nosotros. Y es una energía divina que nos puede ayudar a vivir para Él, para Yahweh y para el Mesías. Pero eso no es de nosotros. Eso no es un logro nuestro. Eso es de arriba. Eso nos viene del cielo, del Padre. ¿Qué hace el poder de Yahweh en el interior del creyente convertido? En Filipenses 2:13 y en Hebreos 13:20 y 21 lo vamos a leer. Porque el poderoso es el que en ustedes obra, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Incluso si nosotros queremos ser buenos y actuar bien, es porque el Padre pone eso en nosotros. El poderoso, cuando habla del poderoso se refiere al Padre, a Yahweh. Y en Hebreos 3:20, y el poderoso de paz que sacó de los muertos a nuestro maestro Yahoshua, el Mesías. ¿Quién resucitó al Mesías? ¿Se resucitó él mismo? No, ahí lo dice. Y en otros pasajes lo dice. El Padre lo resucitó. Y ese poderoso que sacó de los muertos a nuestro maestro Yahoshua, el Mesías, el gran pastor de las ovejas, ese es el Mesías, por la sangre del pacto eterno, es la sangre que él derramó, los haga, este es un deseo del apóstol, los haga aptos a ustedes en toda buena obra para que hagan su voluntad, la de él, haciendo él
en ustedes lo que es agradable delante de él por Yahushua, el Mesías, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos, la ley del Todopoderoso Yahweh es una expresión del pensamiento divino. Es una expresión de la voluntad divina para la humanidad. Y esa se logra cuando se recibe al Mesías en la vida. Eso llega a ser nuestro pensamiento, ¿verdad? La Torá, la ley de Yahweh, nos eleva por encima del poder de los deseos carnales y las tendencias naturales de la carne, por encima de las tentaciones que nos inducen a pecar. Y por eso es que a veces pecamos, ¿eh? Y de eso casi, yo creo que no se libra nadie, de pecar de vez en cuando, ¿verdad? Una cosa es cometer un pecado así de vez en cuando y otra cosa es vivir en pecado constantemente, que es como está casi gran parte de la humanidad viviendo en pecado y disfrutando el pecado y justificando el pecado. Y ustedes saben de qué hablo. Ya hemos hablado de muchas maneras en que la humanidad está degenerando, pero a pasos grandes, en términos de moral. No hay más que escuchar las noticias, prende la televisión, escuchar las noticias, y ahí está todos los días. Muestras de la degeneración de la humanidad. Claro, no es todos y cada uno de la humanidad, ¿verdad? Pero un gran número de la humanidad anda en esos caminos de corrupción total y degeneración. ¿Cuál sería nuestra continua oración? ¿Cuál debería ser nuestra continua oración? El Salmo 139, 23 y 24 dice: examíname, oh poderoso, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Qué linda oración, hermano. Deberíamos hacer esa oración todos los días. Del salmista. Salmo 139, 23. Guíame en el camino eterno. Ninguna persona humana que viva actualmente puede despojarse del yo por sí misma, del pecado propio por sí mismo. Solo podemos consentir que el Mesías haga esa obra en nosotros, hermanos. Entonces el lenguaje del alma, si se logra esa obra en nosotros, el lenguaje del alma sería: Padre, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo. Es tuyo. Manténlo puro, porque yo no puedo mantenerlo puro por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y diferente al Mesías. Modélame, afírmame en tus caminos. Hacer un poquito de expansión sobre el pasaje que acabamos de leer. Salvados de la maldad interior es la parte 3 de nuestro estudio de hoy. ¿Contra qué batalla interior debemos luchar cada día? Es una realidad física de toda persona. Proverbios 16:32 dice, ahí está repetido por error, y Efesios 6:11. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Por error repetí el mismo verso ahí, cuando debía estar Efesios 6:11, eso lo arreglamos después. Pero es un principio interesante ese. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. El que domina su espíritu es mejor que el que toma o cautiva o captura una ciudad. La guerra contra nosotros mismos, hermanos. La guerra, nuestra guerra, no es contra carne y sangre. O sea, no es contra otros seres humanos. La guerra es contra nosotros mismos y esa es la batalla más grande que jamás hayamos tenido. La batalla contra nuestro propio yo interior que tiende hacia la corrupción. Nuestro propio yo interior que tiende hacia el mal por naturaleza. Que si no hay alguna fuerza externa que lo controla y lo guía, da rienda suelta a sus pasiones y vive en pecado. Pero esa fuerza que viene de arriba
Es lo que llamamos el espíritu de santidad, la Ruach HaKodesh, la inspiración de santidad que nos da el Padre a través de su Hijo, nuestro Salvador. ¿Cuál será el paso final en la salvación de los justos? En Hebreos 9:28 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Eso ya lo vimos. Otra vez, otro error aquí, me disculpan, hermanos. No puse Hebreos 9:28, no sé cómo pasó eso. Vamos a leer 1 Corintios 15:51-54, que dice: 1 Corintios 15:51 dice: aquí les digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, o sea, no todos moriremos, es lo que dice. Mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción. Hablando de la resurrección, cuando venga el Mashiach. Y nosotros seremos transformados. Él dijo nosotros porque él esperaba estar vivo, pero no fue así, ¿verdad? Pero si viene ahora, por ejemplo, y estamos vivos, se cumple eso en nosotros. Porque es necesario, verso 53, que esto corruptible, esta carne, sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Esa es la esperanza nuestra, hermanos. Y cuando esto corruptible fuera vestido de incorrupción, y esto mortal fuera vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. En otras palabras, cuando venga el Mesías, el Hijo del Todopoderoso, va a suceder, él va a producir la resurrección de los muertos, después de haber destruido a los impíos, ¿verdad? Pero ese es otro tema. La resurrección de los muertos. Pero está hablando de los muertos que murieron en el Mesías, no de todos los muertos que han muerto, no de todas las personas que han muerto a través de los milenios, no. Está hablando de la resurrección de los discípulos del Mesías Yahushua, de los creyentes en el Mesías, de los siervos del Todopoderoso Yahweh. Serán resucitados en esa primera resurrección, porque va a haber dos resurrecciones. Eso es un tema amplísimo, ¿verdad? Nada más lo mencionamos ahora. Dos resurrecciones: la resurrección para vida eterna de los justos y la resurrección para juicio después del reino milenial. ¿Ok? Y cuando esta primera resurrección ocurra, esos muertos que se levanten a la vida otra vez por el poder del Mesías serán inmortales ya, resucitados inmortales. Y luego dice que los que estén vivos y que sean discípulos del Mesías serán transformados. ¿Transformados de qué? Transformados de la muerte a la vida, de la corrupción a la incorrupción, ¿verdad? De la mortalidad que tenemos ahora a la inmortalidad. En otras palabras, los que resuciten en la primera resurrección, más los que participen de la transformación que va a realizar el Mesías en los suyos, todos serán hechos inmortales. Quiere decir que nunca más van a morir. No pueden morir. Sin embargo, no van a dejar de ser hombres y mujeres. Es un misterio, ¿verdad? Y dice, al final ya, que cuando esto mortal sea convertido en inmortal, entonces se olvida la muerte. Eso quiere decir que la muerte dejará de existir para los resucitados y para los transformados cuando venga el Mesías. Eso es hermoso, hermanos. Esa es la esperanza gloriosa de nuestra fe. Esa es la fe que nos anima a seguir adelante a pesar de los afanes y problemas de esta vida y de las necesidades y carencias que tenemos normalmente, ¿verdad? A pesar de los fracasos que podemos tener en nuestra vida diaria. Esa esperanza nos anima, nos motiva a seguir adelante, confiando en que estas verdades que hemos aprendido de la palabra inspirada son lo correcto. Y esa es nuestra esperanza. Eso es bien importante, hermanos. Los justos vivos serán transformados en un momento, en un abrir de ojos, dice la Escritura. A la voz de Yahweh fueron glorificados
y ahora serán hechos inmortales y juntamente con los santos resucitados serán arrebatados para recibir al Mesías en los aires. Y como ilustra ahí la lámina que tenemos al frente, ¿verdad? Estando el Mesías así bajando del cielo hasta las nubes, él elevará consigo a los que murieron y resucitaron. Él los resucitó en este momento, más los que estaban vivos, y él los transforma en seres inmortales, serán elevados con él hacia las nubes. Eso es lo que se ilustra en ese dibujo, ¿verdad? Eso es una pintura. Ahí se ilustra la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, y todos salen a recibir al rey que viene para reinar en este mundo. Y después de ser recibidos allá en las nubes, entonces bajan hacia Jerusalén, como ya eso es un tema amplio y profundo, para reinar sobre las naciones desde Jerusalén. Esa es una esperanza gloriosa, hermanos, que tenemos los que creemos en la palabra inspirada de las Sagradas Escrituras. ¿Cuándo concluirá finalmente la guerra? Según de Timoteo 4, 7 y 8. Dice, he peleado la buena batalla. Estas son palabras de Shaul, Pablo, cuando ya estaba casi cerca de la muerte. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el maestro, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Wow! ¡Qué gloriosa esperanza! Él murió en esa esperanza. Fue matado, más bien, fue ejecutado. No fue que murió de viejo, ¿verdad? Fue ejecutado también como otros de los apóstoles. Y está esperando la resurrección. Junto al trono del Mesías en el reino milenial se hallarán los que fueron alguna vez celosos en la causa del Satán. O sea, en la batalla contra el Satán. Pero que cuartizones arrancados del fuego siguieron luego a su Salvador con intensa devoción. Su lucha terminó, ganaron la victoria, disputaron el premio de la carrera y lo alcanzaron. La palma que llevan en la mano es símbolo de su triunfo. Las vestiduras blancas son cosas que se describen en el libro de Revelación. Las vestiduras blancas son emblemas de la justicia perfecta del Mesías, que es ahora de ellos. Y ahora, en esa etapa, es que estarán preparados para entonces gobernar a las naciones por 1000 años. Por eso es que tienen que ser hechos inmortales los discípulos del Mesías. Tienen que ser, o sea, los resucitados más los transformados son inmortales. ¿Por qué? ¿Para qué? Tienen que durar 1000 años y más, pero tienen que reinar con el Mesías, junto con el Mesías, por 1000 años. El Mesías ya está en esa etapa, ¿verdad? Él no muere, él fue resucitado por el Padre y fue resucitado a inmortalidad. Ahora es inmortal. Pues los que van a gobernar con él sobre las naciones también tienen que ser inmortales por varias razones. Primero, para durar esos 1000 años que durará el gobierno del Mesías. Y segundo, para tener la autoridad y el poder necesarios para controlar a la humanidad, para reformar a la humanidad por medio de la educación, pero una educación que no es si tú quieres, es que tiene que vivir bajo las leyes del gobierno de Yahweh. Y los santos tienen que ser inmortales para poder implementar el reino del Mesías a través de toda la tierra. Así que ese sería el fin de la guerra para nosotros o para los fieles. Decimos nosotros si es que perseveramos hasta el fin, ¿verdad? Si no perseveramos hasta el fin, nos perdemos esa bendición. Pero como tenemos esa esperanza, por eso nos incluimos ahí, en los que van a gobernar con el Mesías. Perdón. Una guerra espiritual. ¿Qué invitación extiende el Mesías a cada persona, a usted y a mí, hoy? Juan 7, 37 y 38 dice: mas en el último día grande de la fiesta, es un relato, Yahushua se puso en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y eso estaba hablando él del Espíritu de Santidad que sería dado a sus discípulos. Y en Revelación 22:17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida de gratis. Quiero aclarar un detallito aquí. El Espíritu y la esposa no son dos personas. ¿Qué cosa es la esposa? Ustedes saben lo que han estudiado la Biblia, ¿verdad? La esposa de la que habla ahí es lo que llaman los cristianos la iglesia, o lo que dice, se llama en hebreo la quejirá, la asamblea, la congregación. O sea que es un concepto comunal, no es una persona. Y el Espíritu tampoco es una persona, es el poder del Todopoderoso que será inmanente en aquellos que van a gobernar en este mundo con el Mesías. Y esos dos poderes invitan a la humanidad, ven a esta fe y a esta esperanza. Y el que oye también diga a otros, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, todos los que quieran, tomarán del agua de la vida de gratis. Está hablando ahí del río de la vida que se menciona en Revelación, los últimos capítulos, que emanará del trono del Padre Celestial que estará aquí, su trono junto con el trono de su Hijo, gobernando como príncipe, el Padre como rey y el Hijo como príncipe, como ha sido siempre en el cielo. Ese río de la vida será suficiente para alimentar a toda la humanidad salvada ya después que estén todos salvos, ¿verdad? Ya en el reino del Padre. Entonces, el río de la vida da vida al árbol de la vida que crecerá a todos los lados, a los dos lados, quiero decir, del río de la vida por una extensión que nadie sabe, y de esos árboles comerán. Estamos en los capítulos 21 y 22 de Revelación, ¿verdad? Resumiendo muy brevemente. Y comiendo del árbol de la vida, más el agua de la vida bebiendo, de esa manera tendrán vida eterna, como hubiera tenido Adán y Eva desde el principio, si no hubieran desobedecido, si no se hubieran rebelado contra la voluntad del Creador. Estarían todavía vivos aquí y este planeta lleno de gente perfecta y viviendo para siempre. Pero el pecado tronchó ese plan y eso se va a realizar, sin embargo, cuando vuelva el Mesías en su segunda venida para implantar su gobierno acá, su reino. ¿Ok? Por medio de influencias visibles e invisibles, nuestro Salvador está constantemente obrando para atraer el corazón de las personas de los vanos placeres del pecado hacia las benditas o las bendiciones infinitas que pueden disfrutar en él. Los que anhelan algo mejor, y espero que sea usted y yo, ¿ok? Los que anhelan algo mejor que lo que este mundo da, reconocen ese deseo como la voz de Yahweh que habla a sus almas. Y hoy día, especialmente cuando la tierra está llena de violencia, como se ilustra aquí en la lámina que tenemos al frente, y como habla del libro de Génesis, capítulo 11, que la tierra estaba llena de violencia y por eso sufrió la destrucción o por medio de el diluvio universal. Así la tierra ahora mismo está llena de violencia en todas partes y sufrirá también un castigo especial, una pureza, mejor dicho, una limpieza a nivel increíble de la violencia y la perversidad y la corrupción que abunda en esta humanidad. Todo eso será eliminado por el reino del Mesías. ¿Qué deberíamos recordar, hermanos, sobre la mano que toca a la puerta de nuestro corazón? Revelación 3:20 y Zacarías 13:6 dice en Revelación, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Habla el Mesías ahora. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, tocando a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Claro, ese es un concepto ya espiritual, ¿verdad?
El Mesías entra a nosotros a través del Espíritu de Santidad que pone en nosotros. Y en Zacarías 3:6 dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Esa es una profecía del Mesías que se cumplió al pie de la letra. Esas heridas que le infligieron en las manos cuando le ejecutaron en un madero, estaba predicho que iba a ser así. Y fíjese cómo se cumplió al pie de la letra cuando él dice, con ella fui herido en casa de mis amigos, de mis hermanos, que son los judíos. Él era parte del pueblo judío y ellos pues le causaron esa herida, no directamente, pero por medio de entregarlo al poder romano, que fue quien le infirió las heridas, o sea, que lo ejecutaron en un madero. Así que, hermanos, debemos tener presentes todas las bendiciones que recibimos del cielo. Y la primera y fundamental bendición es tener al Mesías en nuestro corazón. Y al darnos cuenta de su gran amor, debiéramos estar prontos a confiar todas las cosas a las manos que fueron enclavadas en el madero por nosotros. Hermanos, ese es el mensaje de esperanza que debemos abrigar en nuestro corazón. Por ahora, lo único que podemos hacer, no podemos convertirnos en seres inmortales. Eso viene en el futuro y no es algo que podemos hacer nosotros. Eso es algo que el Mesías hará por nosotros. Lo único que podemos hacer ahora es entregarnos en las manos del Mesías, de nuestro Salvador y de nuestro Padre Celestial, que siempre obran en unión, en conjunto, y tratar de obedecer lo más posible la voluntad de nuestro Padre y cumplir, o sea, estar pendiente siempre de las promesas de nuestro Padre. ¿Cómo? Pues por medio de estudiar la palabra, las Sagradas Escrituras. Es como aprendemos de las promesas de nuestro Padre para sus hijos. Y de esa manera nos vamos acomodando, como quien dice, ¿verdad?, al plan divino. Nos vamos ateniendo a la voluntad del Padre respecto a la vida eterna que quiere darnos a nosotros, pero eso es si nosotros la queremos, ¿verdad que sí? Él nunca fuerza a nadie, no forzará a salvarse a nadie, solamente los que quieran. Por eso dice, el que oye y quiere, venga. Solamente los que quieran esta bendición de tener vida eterna junto con el Mesías y el Padre, solamente ellos recibirán esa bendición. Los que no les importa nada, los que no creen en nada de esto, los que no les parece que eso sea verdad, como hay millones de personas que creen que todo lo que dice la Biblia eso es mentira y lo están diciendo por ahí hasta en internet. Pobres de ellos, pues esos no tendrán las bendiciones, porque solamente las tienen o las tendrán los que quieren. Y yo les invito a los hermanos y amigos que nos escuchan que quieran tener esta bendición que ofrece el Padre en su palabra. De todos modos, usted no está arriesgando nada. Como yo suelo decir, nosotros los creyentes en el Mesías estamos en lo que yo llamo el riesgo mayor versus el riesgo menor. ¿Okay? Los que creemos en estas cosas, en la palabra del Todopoderoso, en las promesas del Padre y del Hijo, los que creemos en eso, estamos corriendo el riesgo menor. Los que no creen están corriendo el riesgo mayor. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que si nosotros después de tener esta esperanza, sucede que no es verdad, sucede que no es así, sucede que estamos equivocados, no perdemos nada. Nada, vivimos nuestra vida aquí y ya, y si no hay nada más después, pues nada perdemos. Ahora, si tenemos razón, si están equivocados los que no creen, y por lo tanto es como nosotros creemos y esperamos, ellos lo pierden todo. Entonces, ellos están corriendo el riesgo mayor
nosotros estamos corriendo el riesgo menor. Y por eso invito a mis queridos hermanos y amigos a que mantengamos esa esperanza, esa creencia, esa confianza en la palabra del Todopoderoso y en la obra que Él hizo por nosotros para darnos la vida eterna. Y cuando hablo de riesgo menor y el riesgo mayor, eso es como una hipótesis, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos que va a ser el futuro va a ser como lo describe la palabra del Todopoderoso. Esa es nuestra fe, esa es nuestra convicción. Si no fuera así, si no tuviéramos esa convicción, pues no estaríamos firmes en este camino. Porque estamos todavía en este camino, es que tenemos firme esa convicción de que estamos en la verdad. Siempre que sigamos las instrucciones del jefe mayor, siempre que sigamos las instrucciones del jefe grande, es el Todopoderoso Yahweh a través de su palabra. Bueno, hermanos, que esta sea la esperanza de cada uno de los que nos están escuchando hoy y espero y ruego por los demás que están oyéndonos que también abracen esta esperanza y abriguen esta convicción de las promesas que tiene el Padre para nosotros, para sus hijos, para sus creyentes. Así que con esto me despido de nuestros queridos hermanos que nos están viendo en internet y ahora seguimos con los que están aquí presentes en Zoom, en la sala de Zoom, para tener una sesión de compartir, ¿verdad? Dialogar y contestar preguntas, etcétera, como hacemos siempre los viernes en la noche. Y para los demás que están viéndonos o estarán viéndonos en YouTube, pues les invito a que nos visiten acá en la sala Zoom. Si me escriben a hebraica@gmail.com, los inscribimos en la lista hebraica y entonces pueden recibir las invitaciones cada viernes para entrar acá con nosotros y pueden estudiar con nosotros y participar de nuestras discusiones y análisis de las Sagradas Escrituras. Bueno, pues hermanos, que hasta la próxima. Shalom, el Todopoderoso los bendiga a todos.